Bueno, continuamos aquí en De Primera Mano. Bueno, este martes 8 de octubre fue el día de la guerrilla, ¿no? Del guerrillero. Y hoy, Alirio Almagro, que nos acompaña aquí en los estudios, escritor, luchador social, va a presentar el libro De Cabudare a la Zulita, tras la huella de la guerrilla de los 60 años, ¿no? Este libro va a ser presentado hoy a las 4 de la tarde en el auditorio del Banco Central de Venezuela y bueno, está abierto para todo el mundo. Vamos a conversar sobre este tema y este tema de la guerrilla y las historias que hay que contar. Alirio, buenos días. Buenos días, Richard. Te agradezco infinitamente la oportunidad que nos brinda de poder llegar a la colectividad zuliana y en particular a la gente de Maracaibo. Los esperamos esta tarde a las 4 para participar en la presentación de este nuevo texto, porque afortunadamente yo debo darle gracias a la providencia que me ha dado el talento para usar la escritura como un mecanismo de realización personal. Yo hasta ahora he logrado, a Dios gracias, publicar 3 textos. El primer texto fue este que tengo acá, que es de una lucha, testimonio de una lucha social. Este libro se publicó un año antes de que Chávez asumiera la presidencia de la República. Después publicamos este otro libro en conmemoración a los 50 años de la Revolución Cubana y ahora este nuevo texto que recoge, aquí se recogen testimonios, relatos, anécdotas muy interesantes, muy conmovedoras algunas, de lo que ocurrió en la comunidad de Cabure, en la Sierra de Falcón. Cabure es la capital del municipio Petí del estado Falcón. Mucha gente la confunde con Cabudare, que es una población que está cerca de Barquisimeto del estado Lara. Es más, como vamos a hablar del libro, aquí ocurrió una anécdota. Cuando estábamos ya en la recta final de la preparación del libro, que el compañero que se encargó de diseñar la página, de la portada, él imaginó que era que nos habíamos equivocado y que el nombre era Cabudare. Entonces, de Cabudare a la Zulita. Y entonces hubo que corregir eso. Pero para que te des cuenta y que es importante a los fines de resaltar la comunidad de Cabure y diferenciarla de Cabudare, porque Cabure, a pesar de que es una comunidad pequeña, allí fue el centro de mayor confrontación en los años 60, cuando grupos de venezolanos desilusionados por el inicio de la gestión del presidente Betancur decidieron irse a la montaña para enfrentar ese régimen que obviamente ofreció unas cosas antes de las elecciones. Recordemos que Betancur ganó en diciembre del 58, pero inmediatamente después empezó a aplicar un paquete de medidas neoliberales con el asesoramiento y la presión de los Estados Unidos. Recordemos que en los primeros momentos del gobierno de Betancur hubo mucha convulsión social, mucha protesta, porque lo primero que hizo Betancur, junto con llegar al poder, fue ordenar la reducción del sueldo de los empleados públicos. Y recordemos que a la caída de Pérez Jiménez, estoy hablando un poquito rápido porque entiendo que el tiempo en televisión es precioso, a la caída de Pérez Jiménez asumió el poder en Venezuela Wolfgang Larrazábal. Y Wolfgang Larrazábal en Caracas implementó para paliar la crisis y darle un nuevo rostro a la orientación política de la gestión de gobierno. En Caracas se implementó un plan de emergencia que consistía en darle un salario a todas las personas que vivían en la capital de la República. Imagínate tú, es decir, se cae Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, en el inicio de esa era de la democracia, implementa un plan de emergencia para favorecer a los más pobres, y Betancur, junto con llegar, lo primero que hace es bajar el sueldo a los empleados públicos. Alirio, mucha gente se preguntará y dirá, ¿para qué recordar historias y para qué hablar de los testimonios de los guerrilleros en este libro?
porque no podemos olvidar la historia, Richard. Un pueblo que olvide la historia está condenado a desaparecer, porque hay que mantener las costumbres, la idiosincrasia, la cultura de los pueblos, y es a través de la narración de hechos y circunstancias importantes que hayan ocurrido en el pasado para poder visualizar y tener una permanencia constante en el tiempo como nación y como conglomerado propio, pues. El mérito, pienso yo, de este libro, de este texto, entre otros tantos, está el de justamente reivindicar ese proceso, ese espacio de tiempo que va del 60 al 70 y que forma parte del mismo proceso de arranque de la independencia de Venezuela con la gesta de los libertadores, con la gesta de Miranda, de Sucre, de Bolívar. En esos 200 años, hasta llegar ahora a lo que estamos viviendo en este momento con Chávez, con la gestión y con la orientación política del socialismo del siglo XXI, que el presidente Chávez luchó y perseveró para que se consolidara y se estableciera como sistema y como forma de organización social frente al capitalismo. No hay que olvidar que en esa franja de tiempo de 200 años, desde que comenzó la independencia hasta ahora, hay un espacio de 10 que conforma este espacio de la guerrilla de los años 60. Y es importante, digamos, no olvidar eso, porque justamente ese espacio de tiempo, esa lucha que libraron esos compañeros y que están recogidas, no todas, pero gran parte de lo que ocurrió en esos años, forman parte del antecedente histórico a este proceso que estamos viviendo. De ahí su importancia. Alirio, bueno, muchas jóvenes, personas que tienen aproximadamente 30 años, bueno, sabrán muy poco de que aquí en Venezuela hubo guerrilla, ¿no? Y tienen más orientación hacia la guerrilla colombiana que está más cerca y que, bueno, yo he vivido hasta ese conflicto armado en Colombia por más de 50 años. Pero además que ha estado estigmatizado el guerrillero. Aquí en Venezuela también se ha estigmatizado, es decir, hay esa realidad, el guerrillero es malo. Por supuesto que la derecha, que el capitalismo, que el imperialismo trata de desacreditar, trata de poner al guerrillero como una persona malvada, como una persona cruel, como una persona sin conciencia, como una persona sin amor. ¿Y no es así? Por supuesto que no es, porque justamente el acto de la guerrilla es un acto sublime, es un acto hermoso, es un acto de amor, como lo dice el propio Chávez, como lo dice el propio Che Guevara. Es decir, todo, digamos, la guerrilla, el verdadero revolucionario en definitiva está actuando porque lo inspira el amor, porque lo inspira el deseo de buscar una sociedad mejor, una sociedad fraterna, una sociedad solidaria, una sociedad entre hermanos, no en el canibalismo, en la competencia destructiva entre unos y otros, que no se ven como hermanos, sino que se ven como rivales, como enemigos. Por eso es que el socialismo nosotros sostenemos, yo lo he dicho y lo sostengo desde que tengo uso de razón, de que el socialismo es la mejor forma de organización social como para garantizar el beneficio y la satisfacción a la mayoría de los que conforman una nación, un Estado, un conglomerado. Porque por el capitalismo, con el ansia de la ganancia, con el ansia de apropiarme del trabajo ajeno que hacen los patrones contra los trabajadores, eso inevitablemente te conduce a injusticia, te conduce a desigualdades, te conduce a ese dilema terrible entre pobres y ricos. El socialismo lo que hace es equilibrar la fuerza para que justamente todos tengamos la posibilidad de vivir en condiciones mínimas aceptables como merece todo ser humano, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo del empleo, en el campo de la recreación. Que este proceso de Chávez, con todas sus imperfecciones, porque estamos conscientes que el proceso de Chávez tiene vicios y tiene problemas, pero eso no es lo fundamental es la orientación macro de querer favorecer a las mayorías. En el prólogo del libro que escribe el periodista Alonso Zambrano, dicen que aquí hay unos datos e información valiosa para el debate de este proceso bolivariano y socialista que se está registrando en este momento. ¿Es así? Claro que sí, es decir, este libro viene a contribuir
a la discusión que está planteada en este momento. Es decir, ¿qué es lo que más conviene a los venezolanos? ¿Que siga este proceso que inició el presidente Chávez o que vuelva el capitalismo? O que vuelva, digamos, la orientación neoliberal que no le reconoce pensiones a los viejitos, que privatiza la salud, que privatiza la educación, a este proceso socialista que inició Chávez, que quiere masificar y que quiere que todos esos servicios estén al alcance de todo el mundo, es decir, como seres humanos que se lo merecen. Pero en estos momentos estamos viendo otros problemas, desabastecimiento, una inflación alta, la más alta de América Latina, no alcanza el dinero, es decir, ¿cómo ver esta realidad inmerso en este socialismo que está planteado, bueno, por el gobierno del presidente Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro? Vamos a la pausa y de regreso me responde, ya venimos. ¿Cómo no?